Judea y Samaria han sido descuidados en la defensa del Estado de Derecho durante los últimos 40 años, cuando no hay una norma básica sobre la propiedad de la tierra y cada disputa es simplemente de quien sea, digamos el que recurra más a la fuerza y sea más violento toma el control del territorio. Esto abre todo un mundo de incentivos para recurrir a la violencia. La solución es organizarlo y pasar de una gestión militar en Judea y Samaria a una aplicación policial de la ley. No estoy hablando de declarar soberanía, no me importa la declaración en sí, estoy hablando de ejercer la soberanía real, abordando los asuntos civiles con herramientas civiles. Desde la amenaza de sanciones europeas masivas contra Israel por los planes de construcción hasta la lucha en Qusera y una diputada sin futuro político, provocando titulares encendidos mientras destruye un monumento palestino al terrorismo. El verdadero problema en Judea y Samaria es más grande de lo que imaginas. Hoy, para discutirlo, está Amiad Cohen. Yo soy Ilana Mizrahi Diamant y esto es Ley Básica. Amiad, bienvenida de nuevo al programa. Gracias, Raj, por invitarme de nuevo. Un placer absoluto, jefa. Bien, hablemos de tu tesis, vayamos directo al grano. Es bastante provocadora. Básicamente, dices que este tema del crimen nacionalista judío o cualquier otro uso del nacionalismo es una excusa para un problema más amplio de una total falta de Estado de Derecho en Judea y Samaria. Por favor, explícalo. Vaya, eso fue directo. Judea y Samaria desde 1967 y de hecho antes en 1948 cuando los jordanos ocuparon ilegalmente Judea y Samaria y tomaron el control de la zona. Había una falta de Estado de Derecho porque estaba fuera de la organización jordana y ellos no la gobernaban completamente. Y cuando Israel la recuperó en 1967, estábamos aterrados de que realmente estuvieran imponiendo la ley israelí en Judea y Samaria. Entonces, lo que pasó es que hay un territorio sin un gobierno central real. El gobierno central es muy importante para organizar esto, desde disputas civiles hasta la defensa de la propiedad privada. Cuando llegamos a los años 90, y el acuerdo con la autoridad palestina en realidad puso otro obstáculo para tener un verdadero Estado de Derecho, porque donde la autoridad palestina controlaba el área A al 100% y tenía algún tipo de autoridad civil en el área B, el área C estaba en una especie de limbo, porque hoy está bajo control israelí, pero en el futuro se supone que algún día, si logran alcanzar la etapa final de los acuerdos de Oslo, se supone que será Palestina. El incentivo israelí fue descuidar totalmente esa zona. Y el interés palestino era realmente empezar a meterse en esa zona para tener hechos consumados y controlar el área C incluso sin negociaciones. Es decir, la construcción legal e ilegal, ya sabes, decenas de miles, si no es que creo que cerca de 100.000. Esa es una de las decenas de miles de casas. Es agricultura. Son muchas otras cosas que hicieron, destruyendo restos arqueológicos allí. Hicieron muchas actividades para socavar la autoridad israelí ahí, y la autoridad israelí no hizo valer la autoridad israelí según los acuerdos de Oslo en el área C. Además de eso, hay un problema totalmente diferente en Judea y Samaria, donde en cualquier país moderno, lo que es bastante obvio, hay una forma moderna de ser propietario, sobre todo de la tierra. En todos los estados modernos, en todos los estados modernos tienes un SIG, que es un mapa geográfico que hoy en día es digital, donde puedes ver exactamente cómo está organizada cada área y quién la posee, y la propiedad de la tierra está muy clara. Yehudá y Samaria hoy en día, porque nadie tiene el valor de realmente hacer cumplir un orden claro basado en el Estado de Derecho, definitivamente no en la tierra disputada entre dos naciones, con todo el mundo involucrado en ello. Así que tenemos cuatro capas de estructuras y leyes de propiedad de la tierra, desde el Imperio Otomano, pasando por los británicos, los jordanos y los israelíes, cuatro perspectivas diferentes, estructuras de propiedad de la tierra. Solo para darte un ejemplo, los otomanos tienen un kushán y una malia. Un kushán es una especie de registro formal de propiedad de la tierra. Está escrito, hoy en día los kushans están en Estambul y no tienen puntos exactos de la tierra que es propiedad de alguien, pero es una historia que va desde el árbol hasta la montaña, hasta el río,
y no puedes entender lo que significa, lo de Malia es aún peor. Mapa del tesoro, sí, sí. Es como un mapa del tesoro, totalmente como mapas del tesoro. Lo de Malia es aún peor. No es propiedad, es un recibo del gobierno otomano que demuestra que pagaste impuestos por algo. Podrían ser 20 acres o 1500 acres, nadie sabe. Y el argumento con el que vienen es que son 20 acres. Sí, le mentimos a las autoridades que eran 20 acres para pagar menos impuestos, pero en realidad son 150. No hay una estructura organizada de la tierra. Los británicos llegaron con una estructura diferente, con los municipios organizando la propiedad de la tierra, y luego llegas a los jordanos que empezaron a organizar la propiedad de la tierra de una manera más moderna, pero solo organizaron el 30% del territorio, y los israelíes llegaron después y es un área totalmente diferente. Así que las cuatro estructuras diferentes de propiedad de la tierra crean un caos total en el área de Judea y Samaria. ¿Y el organismo que administra todo esto ahora mismo es Cogat? Parte de eso es Cogat, parte es la autoridad palestina y la mayor parte no la administra nadie. Todos se están lavando las manos ante la situación y no la están abordando de manera seria porque tienen miedo de las repercusiones políticas ante el mundo. Ahora, los europeos aquí, y los mencionaste antes, están tratando de establecer hechos sobre el terreno a pesar de todas las órdenes legales. Están construyendo lugares ilegales en sitios que, según los acuerdos de Oslo, que es lo que aceptaron como la estructura legal, es ilegal para ellos construir ahí, y en realidad es territorio israelí. Correcto. Están tratando de crear hechos sobre el terreno para obligar a Israel a pasar al siguiente nivel de los acuerdos de Oslo. Israel está haciendo lo mismo, por otro lado, y construyendo lo que hoy llamamos los ranchos, las Javot alrededor de Judea y Samaria, para tratar de recuperar el control del área C. Pero como no hay un verdadero dueño de estas áreas, todo es una disputa física entre dos pueblos, los palestinos y los israelíes. Ahora, donde no hay Estado de Derecho, y este es el argumento central, cuando no hay una norma jurídica básica sobre la propiedad de la tierra, y cada disputa la gana quien, digamos, el que recurre más a la fuerza y es más violento, toma el control del territorio, eso abre todo un mundo de incentivos para recurrir a la violencia. Y ese es el problema central de Judea y Samaria, la debilidad del gobierno israelí para hacer cumplir la ley, principalmente en el área C, porque los palestinos son quienes las están haciendo cumplir, y su miedo a tener conflictos con los palestinos en Judea y Samaria. Su falta de voluntad para hacer cumplir la ley genera más violencia en Judea y Samaria. Quiero profundizar mucho más en esto, pero antes de avanzar demasiado, sé que habrá personas escuchando esto que dirán, está bien, sí, sí, pero ¿cómo explica eso realmente lo que pasó en Cusada? Bueno, ¿cómo explica eso realmente el hecho de que durante la última semana hubo un incidente absolutamente loco, donde un miembro de la Knesset entra, no sé si era el área A o B, bajo guardia militar y empieza a golpear con un mazo un monumento palestino al terror? Y de alguna manera, al destruir ese monumento al terror, logra dañar no solo sus propias posibilidades políticas, sino también a su partido y al Estado de Israel. Mucho más severamente que cualquier cosa que hizo ahí. No quiero que parezca que solo nos estamos quedando en este nivel de análisis sistémico y de principios, como solemos hacer en este programa, y dejando de lado estas historias tan polémicas. ¿Cómo se conectan? Así que está totalmente conectado y es bastante simple. El ámbito legal es una oportunidad para que actúen personas con identidad nacional e incentivos de ambos lados. Si hay claridad en el Estado de Derecho y en la propiedad, entonces no importa lo que quieras ni la excusa que pongas, es robo y no lo enfrentas. Pero en el caso de la cuestión de Kutza, hay una casa que fue construida ilegalmente en el área C. Es una casa ilegal. Ahora, nadie está aplicando la ley respecto de esa casa ilegal. Ahora, cuando el gobierno y las autoridades, las personas responsables del Estado de Derecho no hacen cumplir la ley, la gente común hará cumplir la ley. En Estados Unidos es bastante obvio. La policía te ayuda a proteger tu propiedad privada. Ahora, ¿existe propiedad privada nacional? Y cuando el gobierno no hace valer la propiedad del Estado, la propiedad nacional, ¿quién lo haría? Así es como piensan muchos de estos colonos. Ellos parten de una perspectiva idealista y dicen, daremos la batalla nacional porque la nación está aterrada y es demasiado débil para llevar eso a la práctica. Ahora, está mal que ellos lo hagan.
Ellos piensan que todavía estamos en el periodo antes del 48 con una resistencia clandestina. Quiero ser muy clara, sin embargo, porque este programa inicialmente iba a ser algo donde yo repasara las cifras de lo que se llama el fenómeno de la violencia de colonos o el fenómeno del crimen nacionalista judío. Y de lo que estamos hablando ahí es de mucho menos del 1% de las personas que realmente viven en Judea y Samaria, incluyéndote a ti. Así que cuando hablamos de mucha gente, en realidad estamos hablando de lo que parecen ser varios cientos de personas, con un núcleo de menos de 100 personas, en su mayoría entre los 12 y 28 años, ¿de acuerdo? Que han abandonado la educación tradicional y la vida familiar y que han hecho de ese lugar el centro de su vida ideológica y de su vida en general. Así que quiero regresar a tu punto, pero muchas cosas son Por eso, es muy importante. Sí. esa es la violencia. Estoy totalmente de acuerdo contigo sobre la violencia. Es un grupo reducido de personas. Pero defendiendo el territorio nacional son muchos más, y hoy en día lo están haciendo principalmente junto con las FDI. Después del 7 de octubre las FDI, pero legalmente, ¿Te refieres a que esto es una actividad legal? De nuevo, la definición de legalmente es complicada. Tienen el respaldo del gobierno. Es por cada reglamento de la ley israelí en Judea y Samaria, complicado. Ni siquiera que el ejército ponga estos puestos es legal según todas las definiciones. Ahora, mis respetos a Avi Blut, el comandante del Comando Central de Israel. Él entiende, la batalla es mucho más complicada que simplemente imponer una estructura abstracta de leyes en una zona de conflicto que hemos descuidado durante 30 o 40 años. Es complicado otra vez. No estoy diciendo que haya una respuesta clara. Dejando de lado la violencia, estoy tratando de argumentar qué es lo que permite que la violencia realmente ocurra. El 99% de las personas no son violentas. Son personas realmente idealistas que están tratando de luchar una batalla que el gobierno es demasiado débil para enfrentar. Mi solución, por otro lado, es James Q. La solución de Wilson, la solución de las ventanas rotas que llega y dice, escuchen, el problema es la claridad del Estado de Derecho, la claridad de la propiedad de la tierra. Y si las fuerzas del orden no hacen cumplir la ley, incluso la gente normal la infringirá. Estoy basando esta afirmación en el artículo de James Q. Wilson de 1982, donde puso un auto abandonado en una comunidad acomodada. Y cuando eso se descuida, incluso entonces, personas normales, personas de alto poder adquisitivo, personas normales, maltrataron el auto y lo destrozaron. Eso es cuando no hay Estado de Derecho. Estas cosas pasan. Judea y Samaria han sido descuidadas en la defensa del Estado de Derecho durante los últimos 40 años. Los palestinos hicieron lo que quisieron y ocuparon más del 50% del área C ilegalmente. Plantaron árboles en territorios que nunca les pertenecieron, construyeron casas y nadie hizo cumplir la ley en su contra. Han expandido sus pueblos más allá de la jurisdicción de sus propias localidades durante los últimos 40 años desde Oslo, bueno, desde el inicio de Oslo, que son 30 años, y lo hicieron incluso antes, pero no se llamaba Área C. El problema es la falta de Estado de Derecho, la falta de un régimen ordenado de propiedad de la tierra en Judea y Samaria. La solución es organizarlo y pasar de una presencia militar en Judea y Samaria a una verdadera aplicación de la ley por parte de la policía. ¿vamos a pasar a eso muy pronto? Dado que este es un fenómeno de larga data, ¿qué discusiones ha habido al respecto? Si es que ha habido alguna. Así que creo que antes que nada, la conversación política en Israel es muy superficial. Hemos estado tratando de cambiar eso en economía, en seguridad nacional y definitivamente en el ámbito jurídico. Eso es gracias a lo que tú estás haciendo. Y es difícil porque los incentivos políticos aquí y la interferencia internacional aquí son dramáticos. El mundo está obligando a Israel a crear este caos. Están impidiendo que Israel haga cumplir la ley porque cada vez que destruyes una casa palestina ilegal es un acto de abuso israelí contra los palestinos nativos. Y cuando destruyes los puestos israelíes que son legales o cuando construyes pueblos israelíes legales, los europeos dicen que en realidad es ilegal tener asentamientos a pesar de que eso está mal. Así que no hay un criterio real sobre lo que es legal e ilegal porque la cuestión es cómo ves el futuro de Judea y Samaria. Ahora, hasta el 7 de octubre había una división de 50-50 o una división de 60-40 en la población israelí.
que deberíamos lograr una paz estable con los palestinos. Con el 40% de los israelíes de acuerdo en devolver la mayoría del territorio de Judea y Samaria a cambio de una paz estable, después del 7 de octubre, tras el fracaso del experimento anterior en Gaza, donde en realidad les dimos a los palestinos un Estado y lo que hicieron fue masacrar a nuestros bebés y mujeres. Nosotros, el pueblo judío, en las próximas décadas, por lo que veo, nunca volveremos a hacer ese experimento. Lo que quiero decir con eso es, primero, que la visión de un Estado palestino en Judea y Samaria nunca sucederá. Así que el Área C nunca será parte de la autoridad y responsabilidad palestina en el futuro próximo. Más que eso, ya no es la autoridad palestina. Todos entienden que la mayoría de los palestinos en Judea y Samaria apoyan a Hamás, así que todos saben que es Hamás quien está ahí. Entonces la pregunta es cómo abordamos el territorio y cómo abordamos estratégicamente la propiedad de la tierra y la organización del territorio de ahora en adelante. Eso es parte de las conversaciones de hoy. Lo que pasó desde el 7 de octubre hasta hoy es que recuperamos el control con los Jabot, con los ranchos alrededor de Judea y Samaria, 100 y algo. Pusieron ahí a colonos, buenos colonos, que en realidad están haciendo cumplir el Estado de Derecho de una manera diferente. Y eso realmente está sucediendo y está haciendo retroceder a los palestinos a donde se supone que deben estar en las áreas A y B. Y los palestinos que viven en el área C tienen su lugar, su ubicación, porque así lo establece el acuerdo. Así que estamos regresando al punto cero de los acuerdos de Oslo, al menos en cuanto a la propiedad de la tierra en la mayor parte de Judea y Samaria hoy en día. Eso es algo bueno. Lo que me gusta de este caso es que es imparcial, está basado en políticas, es sistémico, de acuerdo, y creo que a mí que trabajo en esto realmente no me confunde, pero creo que tal vez debería explorarse para la audiencia que hay tantos buenos argumentos estratégicos de seguridad y de aplicación de la ley que se han hecho o que deberían hacerse para un enfoque israelí diferente en Judea y Samaria que sirva, basado en lo que dices, no solo a los judíos, sino también a los palestinos. Está bien, pero me pregunto hasta qué punto el hecho de enmarcarlo, ya sabes, como una agenda de derecha en los últimos años ha sido perjudicial. Y E1, que por supuesto es el tema de estas sanciones europeas con las que se ha amenazado o supuestamente se ha amenazado, está bien, es creo quizá el mejor ejemplo de eso, porque estamos hablando de algo que se aprobó a principios de los años 90, antes de que siquiera existiera Oslo, y fue visto y sigue siendo visto como una necesidad de seguridad crítica para el Estado de Israel, porque no quieres que Maale Adumim quede rodeado y aislado de Jerusalén por construcciones ilegales que ya han estado ocurriendo. Y el corredor se ha ido estrechando. Está bien, pero de alguna manera eso se pierde y, sabes, simplemente queda como enterrado en esta narrativa, tanto por, creo yo, los israelíes, que son los más vocales al respecto en el gobierno en este momento, y ciertamente la prensa, que ve una oportunidad de convertir todo esto en una cuestión de agenda política. Y entonces, Pero la agenda política está respaldada por una perspectiva de cuál es el futuro, cuál es la mejor manera de lograr la paz. Las suposiciones de la izquierda sobre la paz son, dales lo que quieren y apacígalos, y entonces obtendremos la paz. La perspectiva conservadora de derecha es, no, disuádelos, controla el territorio estratégico. Eso evitará que siquiera intenten atacarte de nuevo y mantendrá lo que llamamos una paz basada en la fuerza. La estrategia difiere drásticamente en las políticas que realmente practicas hoy en día. E1, si entiendes el mapa, E1 está al este de Jerusalén, hacia Maale Adumim. La estrategia de E1 es evitar un Estado palestino al impedir una um, unidad territorial continua, sin territorio israelí en medio. Ese es el objetivo de E1. Es Har Homa en los años 90 que Netanyahu aprobó construir en Jerusalén Este, lo que impidió en la parte sur de Jerusalén. Y ahora E1 es la parte norte de Jerusalén al este, y eso impide un territorio estable, un territorio organizado para el Estado palestino que separa la parte sur de Judea y Samaria y la parte norte, donde están Hebrón y Belén, hasta donde están Ramallah y Shehem, y divide el futuro Estado palestino en dos. Ese es el objetivo de la derecha que quiere construir en E1.
A los ojos de la izquierda, E1 es un objetivo estratégico para destruir el futuro al impedir la paz y no permitir que los palestinos tengan un Estado. Ahora, los israelíes de derecha, los conservadores, ven al Estado palestino como una amenaza y ven la ola yihadista desde Jordania hasta Siria, Irak e Irán, que es una ola gigantesca de territorio de nazis que querrían asesinarnos si tuvieran la capacidad. Y ven que la única barrera física que les impide penetrar en Kfar Saba, en Tel Aviv, es el río Jordán, y el río Jordán debe ser la frontera oriental israelí. Así que el argumento conservador será que estamos dispuestos a tratar a los palestinos como individuos con plenos derechos individuales. Estamos dispuestos a darles incluso algún tipo de autonomía en sus pueblos para que gestionen sus propios asuntos y cuestiones a nivel local. Pero no habrá soberanía nacional en Judea y Samaria. Ese es un argumento conservador. No podemos permitirnos tener una frontera oriental que esté conectada desde Kfar Saba hasta Irán. Estratégicamente no podemos permitir que eso suceda. Ahora solo agregaré que hay una buena probabilidad, una alta probabilidad de que caiga el rey de Jordania en la próxima década o dos. Él no tiene un hijo de verdad que vaya a gobernarlo. Es una mayoría de palestinos. Y entonces Jordania, en lugar de ser un factor de estabilidad en Medio Oriente, será la puerta para el terrorismo del 7 de octubre en una frontera de 350 kilómetros que Israel tiene con Jordania. Esa es una amenaza estratégica. La solución de la izquierda es construir un Estado palestino en Cisjordania y Judea y Samaria, y ellos creen que eso los apaciguará porque la razón de la disputa es una disputa territorial. El argumento conservador es que es una disputa religiosa, es yihad, es dar al Islam, es la tierra de los musulmanes y nunca funcionará. Necesitamos lograr la paz mediante la fuerza. Entonces la siguiente pregunta de política será, ¿cómo administras el territorio? Europa y los demócratas en Estados Unidos vendrán y dirán, tienes que preparar el territorio para tener un Estado palestino. Todo lo que hagas para imponer la ley israelí en la zona palestina en realidad impide la paz. La perspectiva conservadora será exactamente lo opuesto, así que las políticas son el resultado de la mentalidad y de la perspectiva filosófica desde la que piensas sobre cuál es el futuro de la paz en Medio Oriente. Totalmente de acuerdo, solo creo que en este tema y en muchos otros, la derecha se guía por una ideología que no necesariamente se traduce bien al inglés. Se traduce bien al inglés. Se me fue el inglés. Y el caso que estás exponiendo, que se ha presentado en la prensa, pero no en gran medida, pero el caso que estás exponiendo queda sepultado bajo eso de, ya sabes, lo dice la extrema derecha o la derecha, y eso no es útil para resolver nada. Ahora quiero pasar a tu solución, ¿de acuerdo? Para la aplicación de la ley en Judea y Samaria. Así que explícanosla paso a paso. Así que la verdadera solución es empezar a abordar Judea y Samaria y definitivamente el área C, que es aproximadamente el 60% del área de Judea y Samaria, con oficiales de policía y realmente ejercer labores policiales en ella como un área civil. He sido reservista en Judea y Samaria durante muchos años y he trabajado en seguridad en Judea y Samaria. Tengo una empresa que hacía eso y el problema con la estrategia táctica para abordar los conflictos entre palestinos e israelíes es por cuestiones legales, dejando eso de lado por un segundo con el ejército. Ahora, un soldado con un M4 cuya mentalidad es cómo mato al enemigo, eso es lo que hacen los ejércitos. Y abordando principalmente protestas. Y no estoy diciendo que no haya terror en la zona de Gaza. Lo hay y debe ser abordado de la mejor manera posible con unidades militares, fuerzas especiales y todo lo necesario. Pero a diario, la mayoría de los conflictos entre palestinos e israelíes son conflictos civiles entre dos nacionalistas diferentes con un trasfondo ideológico y nacional para los conflictos. Pero son conflictos civiles de temas locales, domésticos y cuestiones territoriales. Protesta muchos de estos temas. Un soldado no tiene el equipo, no tiene el entrenamiento, no tiene la autoridad legal para realmente hacer valer la ley en estas disputas. La verdadera manera de abordar estos desafíos es con la policía.
Ahora, ¿por qué no está pasando eso? Porque la policía, en realidad, aún sin una declaración formal, en la práctica sí hace cumplir la ley, lo que significa prácticamente soberanía. Así que todo el sistema político hasta el 7 de octubre, incluso en la derecha, Netanyahu y otros estaban aterrados de ejercer la soberanía en Judea y Samaria. Después del 7 de octubre tal vez eso cambió. Hace un par de semanas el gobierno, el ministro de Defensa, seguido por Kogat, Yoram Halevi, el general de división Yoram Halevi, sostuvieron que necesitamos ampliar el uso de oficiales de policía en Judea y Samaria para reducir la violencia de ambos lados. Uno, las protestas palestinas y digamos la violencia palestina. Por un lado, no terrorismo, sino violencia que sí existe, y por el otro lado, la violencia judía, la violencia israelí que tenemos ahí. Ambas son resultado, como explicamos antes, de la falta de Estado de Derecho en el momento en que abordas todo con soberanía práctica. No estoy hablando de soberanía declarativa, no me importa la declaración en sí, estoy hablando de ejercer soberanía real, abordar los asuntos civiles con herramientas civiles, con tácticas civiles, con equipo civil. Eso tendrá éxito en prevenir conflictos, resolver disputas y no agravarlas, porque los soldados no tienen el conocimiento, la capacidad ni las herramientas para abordarlas correctamente. Eso se refleja en el evento que ocurrió en Kfar Tel hace un par de semanas cuando murieron 4 personas. Con la policía habría sido diferente en lugar de con soldados. Con un grupo de excursionistas que entraron sin permiso o, ya sabes, se metieron en lo que fuera, creo que era el área B, y luego fueron atacados. Solo para que quede claro, en este momento, los israelíes en Judea y Samaria están sujetos a un régimen legal que es administrado por Kogat, pero que en la práctica implementa la mayor parte de la ley civil israelí en esa zona. ¿A qué régimen legal están sujetos los palestinos que viven en la zona C? Muy complicado. Entonces, existe la autoridad palestina que aplica su ley en las zonas A y B e incluso en la zona C entre nosotros y las localidades palestinas en la zona C. Están las fuerzas del orden israelíes que aplica la ley israelí en la zona C, pero a veces también en las zonas B y C. Te daré un ejemplo. BNA da ADN. Por ejemplo, si te roban el auto y lo llevan a la zona C, por definición, el ejército y la policía israelíes se supone que deben recuperarlo. Tienen miedo de hacer eso por el terrorismo, así que no entran a los pueblos palestinos, ni siquiera en la zona C sin la seguridad del ejército. Pero ese es un problema. Definitivamente no van a la zona B ni a la A. Pero si eres un palestino de la zona A y manejas por una carretera en la zona C y excedes la velocidad, te van a dar una multa israelí. Así que hay aplicación de la ley por ambos lados. El problema con la policía palestina es que hace un par de días hicieron cumplir la ley a israelíes en la zona C. Eso pasó hace un par de días. Básicamente secuestraron a un soldado de reserva en una carretera que no se usa por el terrorismo, pero empezamos a usar esa carretera por lo que pasó con los Javot, con los ranchos que en realidad desplazaron a los palestinos. Pero la policía palestina en realidad es un cuerpo militar. Pusieron un retén en esa carretera como hacían desde hacía décadas y detuvieron a uno de los soldados. Y se lo llevaron. Es una historia loca, pero puedes ver a la policía palestina haciendo cumplir la ley en el área C, así que es un tema muy complicado. Y eso, de nuevo, es que los israelíes están descuidando la aplicación de la ley por definición, primero que nada, en el área C. Todas estas complicaciones crean una oportunidad para los ladrones. En Israel roban, creo que la cifra es de 25,000 autos cada año. El 90% de ellos van a Judea y Samaria porque no hay aplicación de la ley en las zonas B y A, y de hecho la autoridad palestina tiene un incentivo. Puedes ver videos en TikTok o Instagram, puedes ver a palestinos vendiendo autos robados en Israel, puedes ver la placa israelí, y la policía israelí nunca irá a ese pueblo a hacer cumplir la ley. Así que la falta de Estado de Derecho no es solo sobre la propiedad de la tierra, también ocurre con los autos. Es un accidente automovilístico entre un auto palestino y un auto israelí. Hay muchas complicaciones que, de nuevo regresando al tema, los israelíes necesitan decidir cómo ven el futuro de Judea y Samaria.
En el momento en que decidan realmente aplicar de verdad un Estado de derecho normal, resolverá la mayoría de las disputas. Bien, entonces, solo para entender, si ponen policías, ellos también estarían haciendo cumplir la ley civil israelí sobre estos palestinos en la zona C. Y hay, no recuerdo cuáles fueron las últimas cifras que leí, pero ya sabes, supuestamente hay un 30% de control efectivo, tú dijiste 50% antes. Hace unos años era un 30% de control efectivo sobre la zona C, así que hay bastante interés palestino en esa área. Y lo que Israel básicamente está diciendo es que si vives en la zona C, ahora se aplica la ley israelí aplicada por las fuerzas del orden israelíes. Pero es un proceso más largo. Primero que nada, necesitas definir una forma muy moderna de propiedad de la tierra. El desierto no está organizado, no está declarado como tierra estatal israelí y no está clasificado como propiedad privada. Es una locura. Te voy a dar el ejemplo más extraño. Entonces, yo vivo en Judea y Samaria, en un lugar legalmente autorizado con todas las aprobaciones del gobierno. Detrás de mí hay una casa. Ahora, la casa es ilegal porque un palestino dijo que él plantó árboles en algún momento en el pasado en esa área. Él no puede probar su propiedad, pero en el momento en que tiene una reclamación, los israelíes no pueden controlar esa área, así que él no puede probarlo, no puede hacer nada. Él reclama algo muy abstracto. Los israelíes no están dispuestos a reclamar realmente que es suyo. No hay a quien pagarle porque él no puede probar que es suyo. Así que hay como un cuadrado de, digamos, 150 metros cuadrados que nadie posee y nadie puede hacer nada al respecto porque no hay un sistema claro de propiedad de la tierra. Así que solía haber una casa ahí y la derribaron por la falta de claridad sobre quién es dueño del área, del terreno. Él no tiene pruebas. El gobierno no está dispuesto a imponer orden. En el Israel normal, si construyes una casa en una propiedad privada ajena por error, entonces le pagas al dueño, pero aquí no hay a quien pagarle. No puedes comprar el terreno. Así que esta falta de claridad en la propiedad realmente crea estas situaciones locas que no puedes resolver. Toma eso y extrapólalo a cientos de miles de acres en los altos del Golán y Samaria, con mucha gente con un conflicto de trasfondo nacional, digamos nacional religioso, y eso explota. La manera de resolverlo, y me estoy repitiendo, es organizarlo. La estructura. Bueno, sí, así que intentemos, mientras seguimos con el programa durante los próximos minutos, como explícame los pasos. Sé que el ministro Smotrich ha tomado varias medidas en esta dirección, pero explícame los pasos para que tu solución se haga realidad. Haces dos cosas en paralelo. Primero que nada, anuncias que en el próximo año todas las personas que tengan un reclamo sobre un área en Judea y Samaria deben acudir a este tribunal que tiene una cantidad infinita de abogados y jueces para probar sus reclamos. Hay problemas de personas que heredaron tierras y no organizaron la herencia. Todas las reclamaciones sobre tierras en Judea y Samaria, y decidimos que en los próximos 24 meses aclararemos y tendremos una forma muy moderna de propiedad de la tierra para toda Judea y Samaria, si no es todo, al menos en el área C. Palestino o israelí, no importa, y estoy dispuesto a reducir al mínimo los requisitos para demostrar la propiedad de la tierra. En paralelo, defines cómo funciona el mercado y cómo se facilita el comercio de tierras entre personas en Judea y Samaria, porque hoy en día es una locura, complicado y casi imposible comprar tierras en Judea y Samaria, entre palestinos e israelíes y otros. Es muy complicado. Resolver eso antes que nada va a crear claridad. En paralelo, empiezas a disminuir la cantidad de batallones en Judea y Samaria, batallones militares. Entrenas a una policía militar especial que está capacitada para hacer cumplir la ley civil en Judea y Samaria. Y empiezas, batallón por batallón, cambiándolos de soldados a oficiales de policía, bajando la carga sobre los reservistas, dejemos eso de lado por un segundo,
y en realidad creando áreas donde los oficiales de policía son las personas responsables de la seguridad diaria y el cumplimiento de la ley en la zona de Gaza. Oficiales de policía profesionales. En 2 años creo que podemos capacitar a estas personas, poner las unidades en su lugar, organizar el territorio. En segundo lugar, haces las tres cosas, digamos la violencia palestina, las disputas nacionales entre palestinos e israelíes y hasta la violencia israelí, por otro lado, disminuirán drásticamente porque habrá claridad en el Estado de Derecho. Creo que también habrá mucho comercio entre israelíes y palestinos mediante la compra y venta de tierras. Eso permitirá resolver muchas disputas territoriales, quién es dueño de ese pueblo y muchas de estas cosas. Y si lees a Hernández de Soto, El misterio del capital, que es un libro muy importante, verás cómo esto en realidad expandirá la economía palestina. Porque hoy, un palestino que tiene algún reclamo sobre un campo en medio de la nada, no tiene manera de hipotecarlo ni de usarlo como garantía para obtener un préstamo para iniciar un negocio o cualquier otra cosa que quiera hacer. La falta de Estado de Derecho en realidad impide el crecimiento económico. Entonces, en segundo lugar, seguimos estos dos caminos. Creamos el sistema legal resolviendo disputas, definiendo argumentos, definiendo la propiedad, construyendo una verdadera policía que haga cumplir y defienda la propiedad privada para ambos lados y haga valer la soberanía de la ley israelí. Al menos en el área C, en realidad aumentaría la paz y la tranquilidad en Judea y Samaria, resolvería algunas disputas internacionales, ayudaría a Israel diplomáticamente y permitiría a los palestinos crecer económicamente. Así que esto parece un plan extenso y bien pensado. Sé que también ha sido presentado en cierta medida en nuestra revista nacional de políticas, Hashiloach en hebreo, y ha ido ganando impulso. Am, pero tenemos por delante una elección muy tensa. Parece que los bandos que están compitiendo, ¿verdad? Los bloques, la izquierda y la derecha, tienen bastantes diferencias entre sí, incluso ahora. Y me pregunto hasta qué punto un plan a largo plazo, aunque parece que se está poniendo en marcha ahora a través de ciertas medidas, realmente puede sobrevivir. ¿Cuál es la perspectiva política de lo que estás mencionando? Así que si Eisenkot llega a ser el primer ministro, se va a estancar y continuaremos con el caos en Judea y Samaria, desafortunadamente. Si Netanyahu gana las elecciones y Smotrich es una parte significativa de ello, las posibilidades de que eso ocurra son bastante altas porque hay un consenso en el público israelí de que primero, no habrá un Estado palestino en Judea y Samaria, y dos, necesitamos hacer algo al respecto y organizarlo. Y creo que los profesionales están empezando a entenderlo. Creo que después de la declaración del ministro Katz de que está empezando a poner a la policía en Judea y Samaria, creo que hay una buena posibilidad de que esto suceda en los próximos 5 o 10 años. Es un proceso largo, pero sucederá porque, de nuevo, necesitamos decidir qué vamos a hacer con estas áreas. Es una papa caliente que nadie ha estado dispuesto a tocar en los últimos 50 o 60 años desde 1967. Y debemos tomar decisiones al menos sobre cómo lo manejamos de una manera que no fomente la violencia, sino que realmente haga valer el Estado de Derecho. Ese es el papel número uno de un gobierno. Así que soy realista pero optimista. Creo que es lo mejor que cualquiera puede esperar aquí en la Tierra Santa. Quiero agradecerte mucho por acompañarnos esta mañana y espero con ansias futuras conversaciones. Muchas gracias por invitarme de nuevo.